Bueno, invitamos ahora a María Cristina Soldati. Adelante. Vamos presentándola. Es licenciada en Genética por la Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Está pronta a finalizar su tesis doctoral enfocada en la conservación genética de especies forestales nativas de importancia económica. Gracias. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Recursos Biológicos de INTA y es docente de Biotecnología Vegetal de la Universidad Nacional de Moreno, en Buenos Aires. Sus líneas de trabajo están enfocadas en el estudio de variabilidad genética en distintas especies forestales, frutales, de importancia económica y ecológica. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarme. Por parte de lo que dijo Enrique, yo recién me estoy incorporando en cierta forma a trabajar con Pecan, soy relativamente nuevita, mi experiencia pasa por otro lado, por la genética más que nada, pero estuve en contacto con varios de ustedes vía mail, nos hemos conocido hoy, para invitarlos a participar del simposio. Yo hoy lo que les voy a contar un poco es el análisis genético que estamos haciendo en material asilvestrado de Pecan en Argentina. Yo trabajo con Enrique bajo su ala, digamos, en el Instituto de Recursos Biológicos del CIRN, de INTA. Y quería traer primero un par de conceptos generales que tienen que ver con la genética. Y yo ahí les puse una frase en rojo y sé que muchos me van a querer matar cuando lean que lo que es homogéneo es vulnerable. Yo sé que soy consciente de la frase que puse y entiendo que a nivel productivo es importante que el material sea homogéneo, ¿sí? Pero desde el punto de vista genético, si bien es importante también que haya una cierta homogeneidad para tener una buena producción, si nosotros lo que queremos es establecer nuevas variedades a futuro, no podemos tener todo material homogéneo, ¿sí? Yo les puse ahí una definición de las clásicas de genética de lo que es la variabilidad genética, que sería la variación de características genéticas que se manifiestan en el fenotipo entre individuos de una población. Yo acá les puse a modo de ejemplo, es un tipo de marcador que se llaman SNPs, que son mutaciones puntuales en el ADN. No sé si están familiarizados con la secuencia de ADN. Básicamente son una secuencia de letras, ¿sí? Y entre individuos, estos marcadores lo que detectan es cuando una letra cambia por otra, ¿sí? Esas mutaciones puntuales pueden dar lugar a cambios que se manifiestan en el fenotipo, es decir, en lo que las plantas en este caso están expresando, ¿sí? Y es justamente lo que nosotros buscamos desde el punto de vista genético para poder a futuro establecer alguna variedad que nos resulte de interés. Acá yo, por ejemplo, tomé de ejemplo una publicación de Linea que encontré en internet, que está ahí la cita. Por ejemplo, si trabajamos con, no sé, obviamente todos trabajamos con Pecan, pero me imagino que los que trabajan con enfermedades trabajan con distintos tipos de enfermedades. Si el cultivo fuera homogéneo para todo, ¿sí? Desde el punto de vista genético, y aparece alguna enfermedad para la cual ninguna de las variedades o ninguno de los cultivares que están presentes hoy en Uruguay, en Argentina, en Brasil, es resistente, tenemos un problema, ¿sí? Porque se pueden perder campos enteros. Entonces, parte de lo que yo quería traerles hoy era la importancia de mantener variabilidad, ¿sí? Para luego establecer distintos cultivares que nos puedan resistir a una amenaza, como puede ser una enfermedad, una plaga, o que tengan una mayor tolerancia a la sequía, o también podemos establecer distintos cultivares que tengan mayor calidad nutricional, por ejemplo, ¿sí? Otro concepto general que yo quería traer es el concepto de marcador molecular, ¿sí? Hay muchísimas definiciones de marcadores moleculares. Una de las más clásicas es un fragmento de ADN que está asociado a una determinada posición en el genoma, ¿sí? Si hablamos de marcadores que están relacionados con una expresión en el fenotipo, estamos hablando de marcadores que están en lo que se conoce como la zona codificante del ADN, ¿sí? Entonces, esos son los marcadores que nosotros tenemos que apuntar a buscar. Y acá yo les puse a modo de ejemplo los marcadores que se conocen como marcadores microsatélites o SCRs, que si van a ver algunos de los resúmenes que están en el libro hablan de estos marcadores. Son marcadores que tienen, creo que mi edad básicamente, no la voy a decir, pero bastante, y se utilizan muchísimo en lo que es genética de poblaciones, mejoramiento, se utilizan también a nivel de estudios de paternidad, por ejemplo, ¿sí? Y son marcadores que básicamente lo que nos permiten a nosotros es identificar diferencias entre individuos, ¿sí?
¿Cómo se ven esas variaciones? Justamente por la cantidad de repeticiones que tenemos de estos motivos repetitivos, que en este caso, por ejemplo, son ATC, ¿sí?, entre los distintos individuos. Estos marcadores son los que yo utilicé en este caso para poder cuantificar la variabilidad genética del material asilvestrado de pecan que tenemos en Argentina, ¿sí? Acá un poco, esto algo se les mencionó Enrique en la primera charla, ¿sí? Pero ¿dónde estamos ahora dentro de lo que es el programa de mejoramiento de INTA? Nosotros en principio estamos trabajando con 150 plantas madres, 150 familias, de las cuales Enrique y gran parte de los compañeros de las distintas experimentales han tomado semillas, establecieron los plantines, ¿sí?, que están distribuidos en, si no me equivoco, 3 ensayos de progenie que están distribuidos a lo largo y al ancho de Argentina, ¿sí? Eso conforma lo que es nuestra población base. Yo principalmente lo que hice fue enfocarme en las 150 plantas madres, en un porcentaje, ¿sí? Esas 150 plantas madre en un 90% son material asilvestrado, ¿sí?, que fue seleccionado por características de interés fenotípicas, digamos, ¿sí?, sanidad, vigor, adaptación al medio. Son materiales de los cuales se desconoce el origen, ¿sí? Es material que vino de semilla, pero se desconoce su origen. Y son plantas longevas, dentro de todo, son de 40 a 50 años en su gran mayoría, ¿sí? Esas 150 familias tienen 11 orígenes distintos, que yo se los puse ahí. Particularmente para este trabajo nos enfocamos solamente en 6 orígenes por una cuestión de dinero, básicamente, ¿sí? Pero bueno, eso va a seguir a futuro. Esto se los traje a modo de ejemplo, es una foto que me pasó Enrique hace unos días, que es una de las plantas madre que está en los ensayos. No es una de las que yo analicé particularmente, pero es el pecan estrella, aparentemente. Hay varias notas periodísticas sobre este árbol, que se estima que tiene aproximadamente 150 años, ¿sí? Tiene una gran producción. Ahí les puse una de las notas en las cuales aparece este árbol. Está en la provincia de Buenos Aires, en Marcos Paz. Y según dice el productor del campo, podría haber sido traído por Sarmiento en su momento, ¿sí? Bueno, acá sí les muestro material asilvestrado de los que analizamos para esta charla en particular, ¿sí? En particular de Corrientes y de Río Negro, para que vean dos de los extremos que tenemos. Entonces, yo acá particularmente lo que les traigo es un extracto de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque si no llegaba a analizar todos los datos, seguimos analizando muestras. En este caso son 73 individuos de esos 150 que pudimos analizar, de 6 orígenes distintos: Jujuy, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, Buenos Aires y Río Negro. Este es un raconto de todo el proceso de biología molecular desde que yo tomo la muestra, o toman la muestra, mejor dicho, porque yo no voy al campo, hasta que obtengo los valores de variabilidad genética, ¿sí? Primero, lo que se hace es colectar foliolos jóvenes que tienen que estar, esto es fundamental, en buen estado sanitario. Porque si no, en el paso siguiente, que yo es cuando hago la extracción de ADN, puedo extraer ADN de alguna de las plagas. Y eso me lleva al error, ¿no? Una salvedad es que el material debería estar colectado entre 100 y 200 metros de distancia para evitar, en principio, muestrear individuos que estén emparentados, ¿sí? Para evitar la depresión por endogama. Bueno, ese material se colecta, básicamente lo que se hace es arrancar parte de las hojas, se toman muestras obviamente de las nueces, se deseca con sílica gel para poder hacer la extracción de ADN, que es un método tradicional que tiene también muchísimos años. Se hace la amplificación por PCR de estos marcadores. Yo en este caso utilicé 8 hasta el momento. Estos en particular son marcadores desarrollados por Grauke en Estados Unidos en el 2003. Ahora hay más marcadores, ¿sí? Que podemos seguir probando. Después eso se hace, una vez que se hizo la PCR, se hace una corrida electroforética y se hace una evaluación de polimorfismo utilizando distintos programas bioinformáticos. Este proceso es un proceso largo que lleva plata. Hay formas de hacerlo, acelerarlo un poco, porque nada, no podemos estar todo el tiempo en el laboratorio. Lo que pasa es que obviamente todo lleva más dinero aún. Entonces, por eso es medio artesanal, para tratar de equilibrar un poco el tiempo y los costos. Acá tenemos los primeros resultados de diversidad genética. Yo lo que hice fue ordenar distintos índices que hablan de esa variabilidad genética. El más importante es el valor de diversidad genética incejada, que es la UH, que la ven hacia la derecha,
y el valor de alelos exclusivos, que es el que está más hacia el extremo de la derecha, ¿sí? Acá lo que yo marqué fueron las poblaciones que resaltan por alguna razón, ¿sí? Las poblaciones son los orígenes, mejor dicho. Por un lado tenemos el origen de Entre Ríos, que es el origen que tiene mayor diversidad genética y la mayor cantidad de alelos exclusivos. Después resalta Río Negro también, porque tiene también buena diversidad genética y alelos exclusivos. Y resalta negativamente, o yo lo puse negativamente en cierta forma, lo marqué en rojo, el caso de Corrientes, ¿sí? Que tiene la menor diversidad genética de todos, pero presenta un alelo exclusivo. Eso después lo vamos a retomar más adelante, ¿sí? Esos alelos exclusivos son importantes, ¿por qué? Porque representan variantes únicas respecto del resto del material que se haya analizado, ¿sí? Entonces, a futuro lo que uno trata de hacer es asociar esas variantes únicas con características de interés a nivel fenotípico, ¿sí? Entonces podemos ir direccionando la búsqueda de material. Otro de los análisis que hicimos fue un análisis de estructura genética, ¿sí? Para ver cuál es la composición genética de cada uno de los individuos analizados. Y acá volvió a saltar una diferencia entre Corrientes y el resto de los orígenes, ¿sí? Ahí van a ver que yo les puse K2, que eso quiere decir que en todo el material se encontraron dos grupos genéticos diferentes, dos linajes diferentes, ¿sí? Pero la distribución es bastante distinta, ¿sí? Pueden ver acá que en Corrientes, por ejemplo, el material es bastante homogéneo, ¿sí? En cuanto a proporción de grupos genéticos. Mientras que para el resto de las provincias de los orígenes hay muchísima más variación, ¿sí? Una cosa que por ahí yo no les mencioné es que justamente Corrientes es el origen del cual tenemos más individuos, ¿sí? Cada una de esas barras corresponde a un individuo. Independientemente de eso, el material es homogéneo en todos los orígenes, ¿sí? Por el contrario, cuando hacemos zoom en las poblaciones que eran más diversas, perdón, Entre Ríos, por ejemplo, solamente tenemos 3 individuos, ¿sí? Y con solamente 3 individuos obtuvimos el doble de diversidad genética de la que habíamos obtenido para la provincia de Corrientes. Esto, bueno, habla de cuánta heterogeneidad hay en cada uno de los grupos, ¿sí? Contrariamente a lo que pasa con el material de Corrientes. Otro análisis que hicimos en relación a la estructura genética es un análisis de la varianza molecular, una MOVA, que lo que me permite a mí es poder estimar el nivel de diferencia o el grado de diferencia que hay entre los distintos orígenes que se analizan. Entonces, el primer análisis que hicimos nos dio una diferenciación entre orígenes del 20%, ¿sí? Yo allá abajo les puse valores de referencia, un valor del 20% de diferenciación en árboles es muy alto, ¿sí? Es alto tirando muy alto. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué es esto? ¿A cuál de los orígenes se debe? Hicimos varios análisis y no le llama a nadie la atención. Cuando separamos a Corrientes como un origen diferencial, observamos que gran parte de esa variación estaba dada por el material de la provincia de Corrientes, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos es, bueno, ¿hay mucha variabilidad genética en Entre Ríos? Sí. ¿Ese material tiene gran cantidad de variantes alélicas que se deben conservar? Sí. Pero el origen Corrientes está generando una diferenciación con el material bastante importante, ¿sí? Entonces, en esa homogeneidad que tiene, es importante rescatar esos individuos que tienen variantes alélicas exclusivas, porque evidentemente hay algo que es muy, muy diferente al resto de lo que se observa en el material asilvestrado de Argentina, ¿sí? Entonces, tenemos las conclusiones preliminares. Yo digo preliminares, ¿por qué? Porque hasta acá solamente les pude traer la mitad de las plantas asilvestradas, después continuaremos. Pero bueno, la diversidad genética promedio para la totalidad de los individuos analizados fue moderada, ¿sí? Con claras variaciones según los orígenes que se analizaron. Se encontraron 9 alelos exclusivos distribuidos en 3 orígenes, ¿sí? Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, y tenemos que prestarle especial atención a esos individuos que presentan esos alelos exclusivos, porque ahí es donde está la variabilidad que nosotros después podemos asociar a alguna característica de interés. Los individuos de la provincia de Entre Ríos, a pesar de ser solo 3, presentaron no solo los niveles de diversidad genética más alta, sino la mayor cantidad de alelos exclusivos, lo que nos habla de, bueno, tenemos que seguir analizando material de ahí porque evidentemente hay mucha diversidad. Y después, los individuos de la provincia de Corrientes, si bien manifestaron una diversidad genética muy baja, es casi la mitad de la que tenía la provincia de Entre Ríos, resaltan por su estructura genética, ¿sí? Que hace que se separen completamente del resto del material, ¿sí? Acá les puse qué nos falta, o
trabajo a futuro, digamos, es caracterizar las 77 plantas madres restantes. Yo estoy trabajando ya con algunas de esas, todavía hay otras que tenemos que colectar. Realizar análisis de relaciones genéticas, de relaciones de parentesco entre los individuos, a ver si salta algo por ese lado. Incrementar el pool de marcadores. Yo les cuento, si se fijan en el resumen que está presentado en el libro de resúmenes, van a ver que ahí están informados solamente 5 marcadores, ¿sí? Y acá presenté con 8 porque, bueno, en el tiempo de diferencia pude analizar más datos, pero la realidad es que la tendencia es la misma con 5 que con 8 marcadores. Pero igualmente uno dice incrementar un poquito más el número como para estar seguros de que los datos son robustos. Más a futuro comenzar a realizar la caracterización genética de las progenies para después llevar a cabo los análisis de asociación que mencionaba hoy Enrique. Y finalmente caracterizar genéticamente el material utilizando marcadores de tipo funcional, que son marcadores que nos van a permitir asociar de forma directa esas variantes alélicas exclusivas con caracteres de interés, ¿sí? Calidad nutricional, resistencia, lo que sea y demás. Bueno, y acá parte del grupo de trabajo y quienes nos facilitaron realizar el trabajo.